Hola, bienvenidos a podcast. Bueno, más que todo, vamos a enfocarnos acá en Ignacio Ponce, que es creador de un tarot de Ignacio Ponce. Y aparte de agradecido de su presencia, el foco de esto es poder conocerlo y qué hay detrás de él. Qué hay detrás de esa persona que crea cosas, que investiga y que promueve nuevas formas de leer el tarot. ¿Ya? Me gustaría primero que todo, Ignacio, ¿cómo describirías tu enfoque del tarot en una sola frase? Hola Fernando, ¿cómo estás ahí? Oye, primero que todo, muchas gracias por la invitación. Estoy muy agradecido. Así que yo feliz de estar aquí en este espacio compartiendo y conversando contigo. Muchas gracias. Eh, Mira, esa pregunta, como que yo interioricé una especie de eslogan. Bueno, yo hice un tarot de Marsella, ilustré uno, ¿Ya? y parte de eso, yo escribí una frase que la siento que es como una prima mía, una prima, o sea, me refiero como una frase prima. Eh, y es, estudiar el tarot es estudiarse a uno mismo. ¿Por qué? Porque más allá de aprender el tarot para hacer una lectura, ¿cierto? La visión que tengo del tarot es como un compendio, un libro simbólico el que yo puedo estudiar. Que Claro. tengo una infinidad, un universo frente a mí que todavía queda mucho por investigar, por descubrir. Entonces, como que yo definiría en esa frase, estudiar el tarot es estudiarse a uno mismo. No podría estar más de acuerdo. Igual, el tarot en sí mismo igual es un espejo de lo que uno es. Uno muchas veces cuando lee o sea, cuando uno lee, saca lectura a otras personas, uno de cierta forma también se lee a sí mismo. Entonces no Mm, podría igual estar más de acuerdo. mm. Eh, por ejemplo, pero a ti como en el ámbito más personal, así que fue aquello que te gatilló a meterte o a utilizar el tarot para tu propio desarrollo personal. Ok. eh, bueno, para mi desarrollo personal. Mira, yo creo que el tarot ha sido una secuencia de casualidades que después me di cuenta que son causalidades, ¿cierto? Sí, De alguna forma, mi interés por el tarot nace porque en él convergen muchos de mis intereses que durante mi vida estuvieron separados, pero cuando descubrí y llegó a mi vida el tarot por distintos espacios, ¿cierto? Por distintos canales, llegó un punto en que observé el tarot y dije, oh, wow, esto se unen como todos mis intereses y parte de eso. Siempre he tenido mucho interés con el estudio del pensamiento, de la filosofía, ¿cierto? De manera autodidacta. Eh, y encontré que en el tarot también podía descubrir algo a través de sus símbolos, ¿cierto? Como el abordaje del símbolo me llamó mucho la atención. Eh, y bueno, yo creo que como todos quienes aprendemos tarot, estuve sí haciendo lectura a otras personas, pero la verdad es que nunca me sentí cómodo. Nunca me sentí de verdad cómodo haciéndole lecturas a otras personas. Siempre como que tuve mucha afinidad y facilidad como en usarlo para mí, personalmente. Porque se me daba o se me facilitaba un espacio de observación eh, que me invitaba como al autocuestionamiento, a un espacio reflexivo, a observar aspectos de mí, ¿cierto? Con mayor detención, con un enfoque distinto, y eso como poco a poco me fue llevando con los años como a desarrollar como un propio método en el que más me servía a mí el tarot, ¿cierto? En el que más me daba cuenta que podía como vislumbrar aspectos que quizá en lo cotidiano, ¿cierto? O cuando uno está en conflicto, cuando necesita encontrar la solución a algo, y es súper difícil, ¿cierto? Yo creo que es una de las grandes motivaciones de las personas a ir a una consulta de tarot, es porque cuando uno está en un estado de conflicto,
En ese caos mental, ¿cierto? Interno es súper difícil tener una claridad que te permita tomar buenas decisiones, ¿cierto? claro. Entonces, sentí que podía abrir ese espacio utilizando las cartas. Y yo creo que eso, eso fue progresivo. O sea, no sé si hay como un hito que te diga así como, no, fue por esto particular, sino que fue como algo de tiempo, del ir dándome cuenta poco a poco, ¿cierto? De cómo funcionaba o cómo podía interactuar mejor con las cartas. Que Claro. también iba de la mano con el mismo estudio, ¿cierto? Del tarot. Pero, por ejemplo, tú comentaste algo acerca de un proceso o un método que tú utilizas para la lectura. Sí, mira, yo no sé si le puedo decir método. Es como, es una forma, digámoslo así, una forma de utilizar las cartas ¿Sí? como una lectura personal. Como que tiene una estructura, ¿cierto? Que lo fui desarrollando con el tiempo. Eh, es distinto, por ejemplo, a cómo se lee una carta a un consultante, por ejemplo. Porque ahí la dinámica es como más inmediato, ¿cierto? Más rápido, en el sentido de que uno está con un cliente y, y hay un tiempo estimado que uno define, ¿cierto? Porque también hay como un intercambio monetario, y hay varios factores que influyen en una lectura de tarot hacia otra persona, Claro. ¿cierto? Es pregunta, respuesta, y uno, el tarotista va desarrollando habilidades, ¿cierto? Y esa agilidad mental para ir teniendo una respuesta coherente hacia al consultante, pero al menos como yo hago una lectura personal o utilizo porque no me gusta tanto decirle lectura, es como que no siento que sea una lectura porque es distinto. Lo diría más como cuando uso el tarot de manera personal, es otro el proceso, Es es como, más extenso. claro, es como si fuese más contemplativo, ¿no? Así como de observar la carta y tratar de conectar con ella de una forma más que personal, más íntima. Sí, 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 absolutamente es contemplativo. O sea, yo lo describiría más como un proceso creativo, ¿cierto? Como cualquier otro proceso creativo en la vida, cuando uno quiere crear algo, hay, por ejemplo, un proceso hay un deseo, ¿cierto? Hay algo en la mente, como el motivo de consulta o la pregunta. Hay algo que uno quiere entender o resolver. Hay una situación en particular. Hay un proceso como inicial donde abrimos el espacio, vemos las cartas y uno indaga, ¿cierto?, en los símbolos que tiene ahí. Y el símil al proceso creativo es como un proceso de investigación. Cuando yo quiero hacer algo, investigo primero sobre lo que quiero hacer, ¿cierto? Después viene un proceso de observación, contemplación, eh, y luego, eh, el otro día estaba viendo un video de cómo funciona la mente en relación a lo creativo y no sé, yo creo que a ti también te pasa ya, porque en realidad a todos nos pasa, que cuando uno quiere tener la respuesta de algo, ¿cierto? Como la solución a algo, nunca la tenemos cuando la necesitamos. claro, Siempre viene después, ¿cierto? Cuando uno está haciendo cualquier otra cosa, está ahí en el baño, está ahí lavando la loza, no sé, está ahí viendo tele, cualquier otra cosa es cuando viene la respuesta. Es como, viene ese momento de iluminación, claro. Más bien un ¿cierto? poco la idea del podcast y la que me nació lavando la losa. Entonces, como que de repente Y vienen ahí, ideas, momento de de flash. seguro estaba lavando la loza y funcionó todo en tu cabeza y estaba todo armado, perfecto, y tú dijiste, Sí, esto es lo que andaba buscando. Porque eso es parte también del proceso natural creativo, en donde uno está inmerso, ¿cierto?, en la problemática, eh, pero es necesario un espacio como de ocio en donde nuestra mente se desconecte, pero eso no quiere decir que nuestro interior no siga trabajando, porque sí lo sigue haciendo. Y es probable que sean necesarios, aparte de esta desconexión de la problemática, que podamos observar que tengamos otros estímulos, observar otras cosas que quizás sean imperceptibles para uno, pero no sé, por ejemplo, estoy
usando el tarot por una situación en particular, ¿cierto? Digámoslo, algo laboral ya, y algo específico. Eh, y claro, observo las cartas, ya tengo un entendimiento de lo que veo, ¿cierto? Probablemente me cueste observar o tener claridad de lo que lo que quiero saber, probablemente no, pero aún así, cuando yo dejo pasar un tiempo o sigo haciendo mis cosas en lo cotidiano, después vienen momentos en donde yo vuelvo a la lectura, claro, ¿cierto? Internamente, y hay nuevas reflexiones, porque aparece un nuevo punto de vista de algo que quizás no vi cuando tenía las cartas frente a mí, ¿cierto? Nuevas reflexiones, nuevos entendimientos, y eso es como, es parte del mismo proceso del uso personal. claro. Entonces, a eso me refiero cuando es como distinto a una lectura normal, porque yo sigo integrando esos símbolos en relación a la problemática, por ejemplo. Claro, como que le das varias vueltas y claro, no se puede dar ese mismo tipo de dinámica con un cliente. Y además Claro. que igual yo me di cuenta que por lo menos esa forma también de pensar va mucho de repente un poco opuesto de repente a como nosotros vemos la vida moderna actual. Como que estamos todos acelerados y sobrequemados y sobresaturados de repente con cara laboral, con de Mm. repente inclusive con saturación en las mismas redes sociales. Entonces como el darse un tiempo para contemplar la vida misma, el tarot o lo que uno considere para sí mismo como una herramienta de reflexión, es algo que no se ve mucho en el día de hoy, pero sí ve bastante para poder encontrar muchas veces ese centro de equilibrio que a veces nos hace falta y que a veces nosotros lo buscamos en otras áreas, por ejemplo, no sé, cuando uno de repente está muy estresado, como que uno busca otra alternativa para recrearse, para distraerse, pero a veces no son necesariamente las más sanas. Yo encuentro que Mm. también el tarot en sí es como, puede ser también toda una fuente de escape sano y de encuentro con uno mismo. Por Sí, ejemplo, totalmente. podría hacerte también la pregunta de ¿qué es lo que crees que ha cambiado el tarot contigo desde que lo has empezado a utilizar o desde que lo has empezado ya a interpretar de una forma ya más reflexiva? Mm. Mira, yo siempre fui una persona que decía o se autodefinía como alguien que era como tranqui, relajado, como que en realidad las cosas como que, o cosas que sucedían no me afectaban, como que me lo tomaba muy liviano, pero con los años me di cuenta que no era así, no era de esa forma, porque me afectaban igual y yo de alguna forma los guardaba y me costó mucho ver eso. Creo que con el tarot pude abrir ese espacio y darme cuenta que en realidad había una sensibilidad en mí que sí tenía como una reacción ante lo que pasaba en su entorno y cómo repercutía interiormente en mí. Y tuvo que ver con integrar aspectos de mí que antes no quería ver y reconocerme como esa persona, como cómo vive las cosas realmente y no como creía que las vivía. Claro, Eso me ha servido mucho como para eh, bueno, temas de salud principalmente me llevaron a esto. O sea, llegó un punto en que sí me estaba afectando físicamente, emocionalmente, ¿cierto? Como como estos patrones, ¿cierto? Que uno desarrolla y que no sabe y no se da cuenta cómo son esos patrones. Creo que ir tomando conciencia de eso es como ha sido el gran aporte que he tenido el tarot con este uso personal. Eh, como desnudarme ante mí mismo y observarme y reconocerme como soy realmente. Yo creo que esa es como ha sido lo que más ha aportado en mí el tarot. claro. Yo igual he notado, por Mm. ejemplo, con muchos colegas, tarotistas hombres en general, que de repente existe como ese sesgo muchas veces de que el hombre debe ser agresivo o que como que no tuviese como de repente esa sensibilidad con los temas esotéricos. Por ejemplo, a mí varias veces me han dicho, no, por ejemplo, el tarot solo para mujeres, ¿cachai? Como que siempre está como ese sesgo. Pero Mm. realmente no, o sea, el tarot nos ayuda a ser más auto-reflexivo, autoconsciente y más sensible con nosotros mismos. Igual es una herramienta también de autoconocimiento y que nos ayuda a desarrollar esa parte que al final de repente pasamos desapercibida, ¿no? Y que de Mm. repente la sociedad, la misma gente, nuestro entorno,
nos fuerza un poco a limitar. Claro. ¿Ya? Por ejemplo, Mm. bueno, una de las formas en que yo te conocí, que fue en el Congreso Tarot del Ujú. 2025, fue a través de, bueno, estabas vendiendo unas cartas, que era el tarot de Ignacio Ponce. Encontré bastante, bueno, el tarot de Marsella, lo encontré bastante llamativo, bastante interesante, me llamó mucho la atención, porque yo lo sentí como una vuelta de tuerca un poco a lo que ya estaba, ya sinceramente, porque o sea, uno se queda un poco con la sensación de Marsella, Jodorowsky, como que siempre está como los típicos clichés, como que siempre es un tipo de tarot tal vez de repente demasiado o muy clásico, muy abstracto, pero no hay como un punto propio del autor, ¿cierto? Yo como que siempre se tratan como de vender propuestas de tarot que no nacen de repente de la persona de adentro. Sí, lo he visto con más frecuencia de repente en el tarot Rider Waite, porque tal vez como da un arte un poco más amplio en cuanto a cómo se manifiestan las cartas, el tema de los colores. De repente hay tarot como de Rider Waite que son bien atractivos, que sí están basados en el autor, pero es muy difícil de repente encontrar de Marsella que nazca de una persona. Así mi Mm. pregunta es, ¿cómo nació tu interés con el tarot, con los símbolos que tú has implementado en él, en el tarot que tú al final estás vendiendo, que tú has mostrado y que he encontrado bastante interesante también? Yo lo utilizo en mi día a día como tarotista. Mm. Mm. Sí, bueno, nos conocimos en el Congreso. Bueno, comentar que el Congreso de Tarot fue como la primera experiencia que yo tuve con otros tarotistas, como interactuando, porque ahí voy con esto. El desarrollar o dibujar las cartas nació como un proyecto pandemia, donde ¿Ya? estábamos con mucho tiempo y necesitábamos como ocupar nuestra cabeza en algo positivo, porque en realidad lo que vivimos fue una locura. Mm. Sí, Además, yo vivía en la primera comuna que se cerró en Chile, en San Pedro de la Paz, aquí en la región del Biobío. Entonces fue como, wow, ya algo tengo que hacer con mi tiempo. Yo no podía trabajar porque lo que yo hago tiene que hacerse de forma presencial. Entonces no pude trabajar hartos meses. Y así nació esta idea de dibujar las cartas, que el objetivo principal fue para estudiar, para seguir estudiando el simbolismo. A mí me gusta mucho abordar el símbolo desde una perspectiva como un poco más científica, eh, porque hay una ciencia del símbolo, hay un estudio, hay estructuras, es cómo se analiza el símbolo, y lo que empecé a observar desde ahí. Pasó el tiempo, pasaron los años, veía las cartas cuando dibujaba los 22 arcanos mayores, los observaba, los miraba, sentía que faltaba algo, los volvía a dibujar y vivir todo el proceso de nuevo, a revisarlo, a estudiar. eh, Paralelamente estudiar el mismo tarot, ¿cierto? Que el tarot es el maestro, eh, como que está todo contenido ahí, pero además hacía un estudio paralelo que tenía que ver con las insinuaciones que tienen las cartas simbólicas, porque hay muchos relatos alegóricos que vienen del mundo clásico, relatos bíblicos, ¿cierto? Relatos del mundo antiguo, mesopotámico, y así hay muchos relatos en el tarot. Entonces hacía este estudio paralelo. Eh, y ahí fue naciendo este proyecto. Nunca tuve la intención de hacer un mazo en sí, pero el año pasado, en el invierno del 2024, no me di cuenta y terminé de dibujar las 78 cartas. Entonces cuando las terminé de dibujar dije, wow, oye, no, nunca pensé que iba a dibujar las 78. Y todo fue un proceso súper artesanal porque yo las dibujé a mano, carta por carta, las dibujaba y las redibujaba y las redibujaba a mano, como buscando pulir la técnica, buscando estudiar y descubrir como este simbolismo propio del tarot francés, y además que tuvo un toque personal en lo pictórico que era también parte de mi propio estudio paralelo de investigación. Entonces, si bien es un tarot de Marsella que mantiene el código simbólico de un Marsella tipo 2 como, no sé, Pierre Madenier, François Chauson, ¿cierto? Nicolas Comber, que son todos los tipos 2.
tiene una reinterpretación en lo pictórico, como algo distinto, ¿cierto? Como los gestos, la ropa, instrumentos, que también quería reflejar un poco a la época que pertenecen los toros franceses, ¿no? Y donde yo creo que está como el gran punto de anclaje en el desarrollo del tarot, que es para mí el Renacimiento, Claro. Por, ¿cierto? por ejemplo, ahí por el mismo tema del Renacimiento, ¿tú cuáles elementos del arte renacentista tú consideras que tal vez son esenciales para comprender el tarot y que nosotros de repente ocupamos distintos tipos de tarot, podemos perdernos toda esa simbología? Sí, bueno, para eso hay que entender como la transición que significa el Renacimiento, que es como este puente entre la Edad Media a la Edad Moderna, ¿cierto? Y la Edad Media se caracteriza en el mundo occidental por el oscurantismo medieval, el oscurantismo de la Iglesia Católica, ¿cierto? Claro. En donde a través de este deseo imperialista destruyen como e invaden todas estas culturas consideradas paganas y las integran a su visión, ¿cierto? Y van incorporando cosas. Bueno, y característica del oscurantismo medieval es que, por ejemplo, no se dejaba pensar a las personas. Y eso era la regla general. No, ¿por qué? Porque no se podía cuestionar el dogma. Incluso las mismas culturas religiosas católicas eran consideradas paganas y eran destruidas, como lo que pasó, por ejemplo, en el mismo sur de Francia con la cultura occitania, y ellos fueron considerados paganos porque tenían visiones distintas a lo hegemónico, y los quemaban a Alonso, y los quemaban a todos, y Sí. literalmente así fue. Como también, no sé, consideraron hereje a los templarios, ¿cierto? Y ocurrió lo mismo con ellos. Entonces eso es como la característica del oscurantismo medieval. ¿Y qué pasa en el Renacimiento? Que cuando en Italia, ¿cierto? Principalmente en Florencia, cuando cae el Imperio Bizantino, eh, arrancan muchos sabios y tienen albergue en este pueblo, en Florencia, ¿cierto? Es donde ahí es donde nace este movimiento renacentista que significa que ellos recuperan, porque todos los sabios de Bizancio, ¿cierto? Tenían toda la sabiduría clásica, o sea, textos griegos, ¿cierto? Romanos, y griegos principalmente, a Platón, a Sócrates, Aristóteles, Virgilio, y así a muchos, y a otros romanos también, como Marco Aurelio. Entonces, en ese lugar se empiezan a traducir estos textos. Y ahí se crea una nueva cultura en donde dicen, ok, eh, parece que no es tan así que solamente tenemos un Dios que nos está observando y nos va a juzgar y que recién ahí cuando transitemos como la muerte vamos a poder tener una vida divina, eh, porque en realidad lo que vemos en nuestros textos es que lo podemos tener ahora. O sea, somos divinos ahora y pone en el centro de nuevo al ser humano y es donde nace el humanismo, ¿cierto? Donde se trata de entender qué aspectos nos hacen humanos, o sea, cuáles son nuestras virtudes o cuáles son nuestros aspectos más elevados como ser humanos que lo podemos desarrollar y vivir ahora. Entonces, eso es como lo que pasa ahí y las cartas son súper evidentes. O sea, a ver, dando un ejemplo, que tengamos, porque el relato de las cartas son súper contrahegemónicos, son súper revolucionarias. O sea, del hecho ya que tengamos una papisa, ¿cierto? Ya nos está diciendo que es un relato que va en contra de lo que dice la Iglesia Católica. Que aparezca el mismo diablo, que aparezca, por ejemplo, en la carta número 17 que es la estrella, lo voy a mostrar ahí, ¿Ya? que es la estrella, que aparece una mujer desnuda. O sea, en la época medieval eso estaba prohibido por la iglesia. Y la primera persona o el primer artista que propuso un desnudo fue Donatello, cuando
los Medici, que eran los dueños de Florencia, los que impulsaron, eran los mecenas de todos estos pensadores y artistas del Renacimiento. Donatello le propone el primer David, ¿cierto? Que después sabemos que el David que se hizo en el Renacimiento, el que hizo Miguel Ángel, que es este grande, ¿cierto? El más conocido, que es un cuerpo desnudo. Donatello propone una figura de metal de este personaje de David desnudo. Entonces, eso es marca un hito en el pensamiento y en el arte. Y está en el tarot. Está en el tarot. Tenemos una persona desnuda y eso nos habla también que es como propio del mismo Renacimiento. Claro, fue como un acto, o sea, yo por lo que veo igual, o sea, tengo una pequeña enciclopedia donde viene como el tarot, pero desde un punto de vista meramente artístico. O sea, todos los significados y todo lo que siempre ves en los libros como introducción a tarot común y Mm, corriente, acá quedan de lado. O sea, solamente uno se enfoca en lo que es el arte del tarot en sí. mm, Y dentro de ese libro siempre se utiliza el tarot como una herramienta de revolución y de a veces como hasta de expresión pura. Es como en sí mismo el arte, pero es un arte que al final las personas le dan un uso también, porque son los claro, tarotistas. Al final es como que uno pasa a tomar un rol eh, donde yo muestro mi propio concepto de libertad y se lo entrego al resto. claro. Entonces, como que yo lo siento así muchas veces, claro, como que uno toma horas de arte de personas que tal vez ya no están acá entre nosotros, mismo tema de Ray Smith, Mm, que por ejemplo plasmaron su idea y hasta el día de hoy lo siguen utilizando. Y todo eso nació tal vez desde una llama, desde un haz de basto, ¿cachai? Como de algo que incita a la creatividad y incita a una llama que la idea es que nunca se apague, que es la claro, creatividad infinita del tarot. claro. Y por ejemplo, mira, de todo esta mar como de tarot que existe actualmente o dentro de este mar de significados, ¿cuál vendría siendo, por ejemplo, símbolos que tú sientes que en el tarot tal vez de Marcia actual, o hasta inclusive en el radio, sientes que pueden ser muy mal interpretados a día de hoy por los tarotistas más actuales, los más jóvenes, los que están recién iniciando? A ver, tengo que ir viendo las cartas para ¿Sí? tener una idea. Eh, yo creo que más que un símbolo en particular, yo creo lo siguiente, que como para entender un poco esto y entender, todo, mira, lo bueno del tarot es que acepta todo lo que se puede hacer con el tarot, ¿cierto? Sí, Como expandir toda la creatividad y de forma infinita, y eso implica todas las formas de ver el tarot. Y creo que partiendo de esa base, eh, yo pienso que hay una tendencia, o he visto, bueno, partiendo por otra base igual, o secundando por otra base, es que yo me he dado cuenta que la gente le tiene miedo al tarot de Marsella, como que tiene como más afinidad con Rider. Y yo creo que es porque, no sé, como son cartas tan antiguas, o los arcanos menores no son símbolos y números, ¿cierto? claro. En comparación al Rider, que es como más ilustrativo, más expresivo, como más directo. Creo que hay una tendencia como a desaprovechar el símbolo en sí, como lo que te está diciendo. Mm, Más que uno en particular, yo creo que como algo generalizado, en donde uno tiende a ver y quedarse solamente con lo que ve claro, y como expresar una idea, a diferencia de como querer interiorizarse un poquito más en lo que estoy viendo, porque quizá hay más información que es útil para poder entender como quizás originalmente lo que quiere expresar la carta. Eh, Creo que nos podríamos, como que es fácil como desviarse de esa sugerencia que te hace el tarot. claro. Creo que hay una profundidad en cada una de las cartas y un universo por descubrir que solo mirarla y, y desarrollar ideas o esta capacidad de abstracción que tenemos, como que se vaya como
por otra vía que quizás no te está entregando cada carta. claro, Y podemos terminar, no sé, solo en una conversación o quizás muchas veces mm, tomar como de base una carta, pero finalmente te voy a estar diciendo parte de lo que son mis propios prejuicios, ¿cierto? Mis propias claro. limitaciones, mis propias frustraciones. Y eso es súper delicado también. O sea, yo creo que hay una responsabilidad enorme como los tarotistas deben como asumir que cuánto de lo que le estoy diciendo al otro es parte de mi proyección y no de lo que está apareciendo acá en la carta. Yo creo que ese aspecto ético es como súper fácil como atravesar y pasarse Varias hartos veces. pueblos. Sí, no sé. Eso se da mucho, por ejemplo, con el de Marsella, Mm, porque igual muchos tarotistas como que no lo estudian bien o no se dan de repente el tiempo de poder apreciar lo que te quieren entregar las cartas. Entonces, claro, a veces se basan muchas veces en sus prejuicios, por ejemplo, o en lo que realmente lo mm, que se habló inclusive previamente hasta con ellos. Y en base a ello recién como que te dan un significado de la lectura o una lectura como tal, pero no es una lectura bien hecha, porque entonces como que sea mucho lo que tú comentas. Pasa mucho mm, con el Marsella, porque claro, conlleva más estudio al final, es un poquito más duro en sí, porque conlleva un nivel de abstracción mm, también mucho más alto. Entonces mm. ahí se trabaja más que todo con conceptos. ¿Cachai? Entonces como Sí, que, claro, existe esa tendencia, también lo he notado. mm, La primera persona de la cual aprendí no tenía ese problema, por ejemplo, mm, veía como ciertos patrones y como que se secaba un poco a la persona y tiraba la lectura basado en lo que él consideraba de la persona más que una lectura de tarot como tal. mm. ¿Cachai? Y yo creo que eso es para mí fue algo que realmente como que me marcó porque hubo un tiempo que como intenté explorar, hacer la lectura a otro. Y, y era consciente de esto, decía como, chuta, no, no quiero imponerle nada a la otra persona, entiendo que está buscando algo, pero también decía yo, ¿quién soy yo para decirle qué es esto otro, estas tendencias? Y de alguna forma como que eso lo volqué a esa responsabilidad como con una autorresponsabilidad. Indagar en mí primero y creo que ahí sigo. No sé hasta dónde, pero ahí sigo, como observándome a mí primero y tomando esa autorresponsabilidad. Claro. Igual, por Mm, ejemplo, no sé si es considerado, bueno, que igual esto es como propio igual de cara de tarotista, porque de repente hay claro. muchos tarotistas que lo ponen como una herramienta predictiva, otra para ver el pasado, otra más Claro. terapéutica. Pero mi pregunta va en que si, bueno, basado un poco también en el estudio que tú me has comentado del tema del renacentismo, la liberación a través del tarot, que si el tarot mismo en sí, tú consideras que representa algún tipo de fragmento de la psiquis humana, por ejemplo, en algún momento de la historia, por ejemplo, o inclusive en el presente, es como hay palos o números de los palos que representan conceptos de la conciencia humana. No sé cómo tú lo puedes interpretar. Absolutamente, absolutamente. O sea, partiendo, cuando yo digo que me gusta estudiar el simbolismo y de los relatos que contienen las cartas, es porque concibo el tarot como un libro de la conciencia humana, sobre todo nosotros en en nuestra sociedad heredera del mundo occidental. Yo creo que por eso nos hace tanto sentido el tarot, porque siento que estos símbolos son parte de nuestro ADN, o sea, eh, nosotros somos una sociedad que ha sido heredera de una sociedad anterior, ¿cierto? Y esa de una sociedad anterior, y esa de una anterior, de una anterior, de una anterior, Sí, y, es, y esos relatos y esos códigos están aquí. Eh, en una concepción judeocristiana, en una herencia del mundo clásico, todavía vivimos en democracia, por ejemplo. Es una estructura que fue creada en el mundo clásico hace miles de años, sí, ¿cierto? Y hay conceptos que nosotros tenemos en nuestro ADN que también están como aquí en lo esencial en el tarot, al menos en el francés. Te digo en el francés porque en realidad yo no tengo como no me he dedicado a explorar las corrientes inglesas, entiendo de dónde vienen, entiendo cómo se han desarrollado sus símbolos, pero mi estudio principalmente están con los tarot franceses. claro. Entonces sí, yo siento que
el código simbólico del tarot está en nuestro ADN, o sea, que habla de todo nuestro aspecto. Sí. Y una pregunta, ¿por qué francés? ¿Por qué te interesa tanto la simbología o el interés, por ejemplo, el foco de tu tarot más que todo en el área francés? Sí, y por varias razones. Yo creo que, bueno, es bien sabido ya que por, o sea, todos los eruditos que se dedican a estudiar la historia del tarot, todos sabemos que esto viene de Italia, nace en Italia, ¿cierto? Claro. Y que después de alguna forma se va a Francia y ahí es protegida. O sea, ahí son como cuidados y protegidos los carteros, ¿cierto? Por el rey, no me acuerdo el nombre del rey, porque crea leyes también, porque él también ve el negocio y de la imprenta y por eso los protege. Por eso son tan famosos allá. Eh, pero además, yo creo que hay algo más en Francia, o en el sur de Francia. Y todo esto tiene que ver con algo antropológico. Creo que ese sector de Francia ha sido como un lugar del desarrollo de nuestra especie como de manera muy significativa, por ejemplo, y que tiene que ver con lo simbólico. En los Pirineos, en el sur de Francia, que es esta cadena de montañas, están las cuevas de arte rupestre, las más antiguas encontradas en el mundo. Y ya está comprobado por los científicos, por los antropólogos, que estas cuevas fueron utilizadas, que es donde estaban dibujadas el arte rupestre, ¿cierto? Como estos animales, ¿cierto? Siendo cazados por los humanos, y después como esta mezcla de humano y antropomorfo, ¿cierto? Eh, ya está comprobado de que esas cuevas eran lugares utilizados para ritos iniciáticos, o sea, eran espacios sagrados para nuestros antepasados. Entonces, ¿de qué habla eso? De que cuando nuestros antepasados, los homínidos, que lograron erguirse y pararse, ¿cierto? Primero, que lograron fue despejar nuestras manos, con la que pudieron crear herramientas útiles para nuestro desarrollo, pero paralelamente pudieron mirar hacia arriba y mirar el cielo y enfrentarse a todos los misterios que estaban arriba, ¿cierto? Todos esos acontecimientos que que nos hacen sentir tan pequeños, la bóveda celeste eh, con todos sus eventos, ¿cierto? Imagínate lo que significó para estos seres ver todo lo que pasaba arriba, la estrella, el sol, ¿cierto? Los astros, cometas, tormentas, y también ser consciente de lo que pasaba a su alrededor, ¿cierto? Con otros misterios, con la vida, con la muerte, con la fecundidad, con el poder, con las fuerzas animales, ¿cierto? Y para poder entendernos, nosotros creamos un lenguaje simbólico. Y esto se ve reflejado en otros aspectos también. Por ejemplo, en, en los rituales, cuando morían las personas, ¿cierto? En estos ritos fúnebres, eh, nos encontramos con elementos simbólicos en donde a las personas se cubrían con ocre rojo, que es tierra roja, que simbolizaba la vida. O sea, para el rojo para nosotros simboliza la vida, porque es parte de nuestra sangre, es lo que nos mantiene vivos, ¿cierto? Eh, y lo cubrían con ocre rojo, con decoraciones, habían unas conchitas específicas que colocaban en los ojos, ¿cierto? Que eso después lo vemos con los egipcios más adelante. Incluso acá en la isla Mocha con los mapuches también ocurría lo mismo. Entonces se crea el lenguaje simbólico, que de alguna forma dicen que nosotros tenemos una necesidad inherente en nosotros de querer descubrir qué hay más allá. Queremos entender qué hay más allá de lo que no podemos ver y entender por qué estamos acá, Claro. ¿cierto? Que encontrar nuestro lugar en el mundo. Luego, con los siglos, con el desarrollo de las civilizaciones y todo eso, en la Edad Media, ¿cierto?
aparece este lugar en Francia donde está la cultura occitana, que yo encuentro maravillosa, y sobre todo su visión y perspectiva también de la religión católica, es súper especial y particular, es súper místico. Bueno, ahí están los templarios también, que hay mucho sincretismo, mucha simbología, que también está contenida acá. Entonces hay una historia en ese lugar, hay historia de siglos y siglos que también se contienen en el tarot. Creo que hay una esencia que creo que me hace, como que me genera magnetismo. Y por eso cuando llegué al tarot francés y empecé a observar y estudiar los símbolos, siento que todavía tengo mucho por seguir estudiando, mucho por descubrir y quiero ser coherente con eso y no moverme por ahora. Yo sé que la corriente inglesa tiene otros caminos, otros estudios, ¿cierto? Y es por ello que estoy en este momento totalmente hipnotizado por el tarot francés. Comprendo. Y no es para menos, al final es maravilloso y está lleno de misticismo. O sea, Sí, es tremendo. sí, Y bueno, es una herramienta que al final nos ayuda a comprendernos y comprender inclusive los misterios de la vida. A veces, claro, de un aspecto más abstracto, pero nos da ciertas luces. claro. ¿Sí? Eh, por ejemplo, cuando tú desarrollaste tu propio tarot, eh, tú me contaste igual fue como un periodo así como de, fue más que todo por el tema del COVID, más que todo por el tema también de que también te estás viendo las cosas inevitables, por el mismo tema del encierro. Pero Claro. ¿cómo fue el proceso, por ejemplo, de ilustrar esto? O sea, ¿tenías experiencia ilustrando cartas previamente o en el área del dibujo? ¿O cómo fue? ¿Fue un proceso tal vez de cero? Eh, bueno, yo desde que tengo uso de razón que dibujo. ¿Ya? O sea, en mi familia me incentivaron desde muy pequeñito dibujar. Como que veían que había una facilidad en mí, entonces me impulsaron. Eh, de formación soy diseñador. ¿Ya? Tengo una base ahí que tiene que ver con el dibujo, la ilustración, ¿cierto? Y en oficio yo terminé dedicándome al tatuaje. Yo soy tatuador Mira, de oficio. Entonces he dibujado toda mi vida. sinceramente No, me trajo tu tarot también porque yo dije, se parece mucho como si fuera un tatuaje de verdad y dije, me gustó por eso, fue como lo encontré atractivo porque tenía como personalidad, ¿cachai? sí, y por eso también, o sea, lo que te mencionaba anteriormente, que en el tarot encontré como que como se unen y convergen como intereses de mí, como muy inconexos, Claro, y aquí encontraron un espacio en donde se podían encontrar. ¿Qué tiene que ver el estudio del tatuaje? ¿Por qué? Porque yo me dedico como al estilo tradicional del tatuaje, pero con mucha influencia del arte clásico de Europa. ¿ya? Me fascina el Renacimiento, el arte barroco, ¿cierto? Lo victoriano y todo eso me influencia también en mi oficio. Por otra parte, también el estudio del simbolismo, todo lo que te he mencionado, ¿cierto? Porque me da una perspectiva de entender el mundo. Yo descubrí el estudio del símbolo en mi carrera, parte de mi formación, ¿cierto? Que estudiar semiótica, semiología, y me dio una nueva perspectiva que la pude seguir desarrollando en el tarot. Eh, el gusto por el arte también y la historia del arte que me fascina. Entonces se fueron uniendo distintas cosas y la encontré acá. Eh, Así que no fue complejo dibujar el tarot. Eh, lo que sí fue complejo es como llegar a lo que esperaba. Como eso fue un proceso largo. De hecho, me demoré como casi 4 años en hacerlo. Uf. Ahí, por ejemplo, con el tema de la simbología o de los elementos que encontraste como que tienen que ser agregados en este tarot o que tú querías como presentarlos con más fuerza tal vez que con el resto de tarot que existen actualmente, ¿qué criterio fue que utilizaste? O sea, ¿cuál fue como la lógica tal vez de agregar, no sé, pues, tal vez un color un poquito más opaco o un detalle tal vez más Mm, profundo no sé, por mm, ejemplo, en las cartas de estrella? mm. ¿Cuál fue tu criterio? ¿Qué fue lo que hiciste representar también ahí?
Mira, eso fue súper difícil de definir. O sea, yo tenía que llegar a un punto central porque yo me defino como alguien súper tradicionalista ¿Ya? y como purista. Muchos años estuve así como yo, Marsella francés es lo que está hecho y no me muevo de ahí. Y esta figura es así porque tiene que ser así. Y esto es así porque tiene que ser así. Este color es así. Pero con el estudio me fui dando cuenta que en la misma, esta experiencia de carteros franceses, eh, ellos también tenían su propia voz, Claro. ¿cierto? Tenían su forma de poder aportar o entregar o dar su perspectiva en cada carta. Por ejemplo, en Francia están paralelos, porque solo conocemos tarot de Marsella, ¿cierto? Que es como que se ha popularizado, Sí, aunque muchos tarot de Marsella, o que son considerados actualmente como Marsella, no fueron hechos en Marsella, sino que en ciudades como de Lyon, ¿cierto? Y en otras ciudades, incluso en otros países. Pero actualmente se popularizó como tarot de Marsella, solo porque ahí estaba con la mayor concentración de carteros, pero habían carteros en muchas ciudades. sí. Es- Están los tarot de Bolonia, ¿cierto? Y ahí hay ciertas como diferencias. Por ejemplo, en el Lemat, en el Loco, hay unos tarot en donde no aparece un perro, sino que aparece un gato. Cambian a la papisa por uno, esta diosa clásica, ¿cierto? Y cambian al papa por Júpiter. Entonces, está este dinamismo. Hay un dinamismo entre las mismas cartas, pero que en esencia mantienen código. Mantienen como Entonces, el arquetipo. Sí. sí, entonces de alguna forma mi intención fue como incorporar como un poquito de mi visión y también mantener como esa esencia del estudio del mundo clásico. Por ejemplo, en la carta de la fuerza que yo dibujé, la voy a mostrar acá, ¿Ya? ah, ahí. Preciosa esa carta. Entonces, Sí, eh, ¿qué es lo que se nota? Que la postura es distinta a los clásicos tarot de Marsella, ¿cierto? claro. Ahí está En donde apuntada. sale esta mujer, ¿cierto? Totalmente como en forma vertical, su cuerpo completo, ¿cierto? Aparece un pie de ella, ¿cierto? Descalzo, y como la mitad inferior lo comparte con este león, que está como un poquito aplastado. Pero de alguna forma yo también me basé en relatos clásicos que tienen que ver con esta carta. Por ejemplo, esta carta habla de relatos y de dioses y de diosas del mundo antiguo y también hay algo que entregan esos relatos. Y no sé, esto está muy relacionado a la diosa Cíbele también. Entonces hay grabados que se asemejan un poquito, o incluso de diosas más antiguas que se asemejan a esta postura que yo quise integrar en esta carta. Claro. Entonces, eso fue como lo que quise innovar un poco. Una consulta, por ejemplo, en este mismo proceso de innovación, eh, ¿qué aprendiste también de ti mismo al implementarlo en este tarot? O sea, ¿qué fue lo que más aprendiste de todo este proceso? Mira, yo creo que la perseverancia. ¿Sí? Sí, porque te comenté que me demoré como casi 4 años en hacerlo. Mucha paciencia ahí. Eh, y la paciencia. Oh, la paciencia la he venido cultivando ya hace años atrás, pero la perseverancia, la constancia, yo creo que es como lo que más encontré en mí en este proceso. Sí. Y también el ritmo, un ritmo distinto, ¿cierto? Como tomársela con calma. Muchas veces apareció la ansiedad, ¿cierto? Como, o las ganas de desistir, pero pasaba el tiempito, lo volvía a mirar, a retomar, como revivía las ganas de querer seguir, y así como fue un proceso constante y perseverante. Y, por ejemplo, bueno, dentro de todo este proceso también que te ha tocado a ti, que ha sido igual algo que te ha conllevado, bueno, un poquito como de la paciencia, perseverancia y el tema del mismo tema de la propia resiliencia.
Eh, dentro de todo este proceso, ¿cuál ha sido como el mayor hallazgo que has podido encontrar? Y también qué carta ha sido también la que más te ha sorprendido o que más te ha ayudado o que más te ha motivado a hacer. ¿Cuáles de esas ilustraciones, por ejemplo, cuál fue la carta la que más te marcó? Yo creo que es la templanza. Sí, la templanza es una de las cartas que más me ha, como que más me ha invitado a ver en mí también, como como que ha sido como un primo, como como este hoyito de la cerradura de la puerta que uno se acerca y empieza a mirar y ve Sí, algo más extenso. Yo creo que eso ha significado esta carta, porque me ha invitado a observar o darme cuenta qué es lo que yo busco en mí y para mí. Sí, porque esta carta que habla como de esta estabilidad mayor o estabilidad más profunda, como, bueno, cuál es la forma en mí de esa estabilidad? De ese tipo de estabilidad más profunda o, ¿cierto?, más interna. Creo que me ha llevado como a descubrir como nuevos cuestionamientos, nuevas formas de encontrar esto que invita a la carta. claro. Como que tal vez la forma en que tú también ves la misma perseverancia, resiliencia, la misma templanza, valga la redundancia, te hace también Claro, conectar de otra forma con esa carta, como que fuese especial, finalmente. Como que claro, también te llega más profundo. claro. Sí, sí, siempre como que aparece esta carta y la observo y como que creo que de las cartas, cuando la observo, como creo que es la que más me gusta como estéticamente, como que la encuentro bella. Bueno, todas las encuentro bella, pero en esto encuentro como una belleza como especial. Eh, y también por todo, o sea, por el gesto, ¿cierto? Por el gesto, lo que significa como trasvasijar el agua de un jarro a otro, qué implica ese movimiento, hay una constancia. Habla como, también me habla, no sé, como que siento que cada vasija es una parte del corazón, ¿cierto? Que Claro, está bombeando de forma sincrónica y constante que te permite vivir. Entonces, también me lleva a eso, como qué ritmo, qué constancia o este juego rítmico, ¿cierto? El que me permite vivir a mí, po. Entonces, eh, por eso te digo que ha sido como este hoyito de la puerta que me permite ver más allá, como que me ha invitado a ver todo eso en mí. claro. Y por ejemplo, en cuanto a la carta de la templanza, o algún arcano mayor o de tu tarot, ¿crees que, por ejemplo, puede existir algún secreto más allá para ti como persona que descifrar? Ah, ¿De buena misterio? pregunta. Sí. Eh, a ver, estoy mirando, dejándome llevar por Eh, lo que siento, la verdad. Yo creo que el sol. ¿Sí? Sí, el sol también. Una carta que también me insinúa mucho, ¿cierto? Me invita mucho, porque, bueno, yo soy de signo solar Leo. ¿Ya? Entonces, claro, este sol me invita como mucho bueno, como a descubrir como la felicidad también. O sea, yo creo que en realidad la templanza y el sol, creo que las podría poner como dos en uno. Como dos Claro. en uno. Siento que van muy de la mano y este astro sol, ¿cierto? Que también nos da la vida y todo bueno, con relatos que hay eh, que son parte de nuestro ADN también, que te invitan ahí a ver muchas cosas. Siento que me invita mucho a descubrir cosas que tengo que ponerle más ojo, Claro. que tienen que ver con
Bueno, como soy Leo, siempre es como, como una homologación o un estándar del Leo, ¿cierto? Que es como el pinturita, el que quiere que ser el Confirmo. centro de atención, ¿cierto? Pero yo siempre me he sentido el anti-Leo, po. Sí, Como súper reservado, como súper para adentro. Eh, es la mayoría de mi vida he sido bastante tímido, entonces como que esto me invita a develar, o hay misterios en mí que tengo que observar y develar e integrar. quizá el mismo tarot te hace llegar a tu propia esencia más Leo. Es como del mismo tema de expresarte o expresar ese aspecto tal vez más reservado y de mostrarlo hacia afuera, hacia la gente que le interesa mucho también el tema del tarot. Como que me encuentro bien llamativo, la verdad. Sí, Eh, sí. y una pregunta, por ejemplo, bueno, tú has tomado el tarot igual, de un aspecto igual bien artístico, bien bonito, también desde un aspecto hasta interpretativo, en la forma que tú lo expresas. Pero tú, ¿cómo lo consideras? Por ejemplo, a nivel personal, eh, porque tú le das un enfoque bastante serio, ¿ya? Pero tú lo considerarías tal vez como en el futuro tal vez del tarot o las personas que leemos el tarot, ¿cuál podría ser el enfoque donde podríamos llevar las lecturas de tarot? Porque antiguamente las lecturas estaban más basadas en un tema más intuitivo, luego empírico, y en esta época igual estamos todos como mayor acceso a la información, entonces estábamos como mucho estudiando tema tarot desde un aspecto más racional. Entonces, ¿tú cómo lo consideras? Tal vez como un aspecto más académico, más esotérico, más artístico, más propio de la persona, más terapéutico. ¿Para dónde tú crees que apunta el tarot en el día de hoy hacia el futuro? Eh, yo considero que, pero primero considero al tarot como una conciencia viva, ¿cierto? Que toma vida en cuanto experimentamos con ella. Creo que responde mucho a las necesidades también de su contexto. Eh, yo conecto más con lo que me insinúa históricamente el tarot, que tiene que ver o está más relacionado con el estudio de los aspectos del ser humano y de por ello siento que es coherente que invite como a este uso personal del tarot más que usarlo para leer a otro, y es con lo que yo conecto, ¿cierto? Que en mi perspectiva, en ese sentido no estoy diciendo que el resto de visiones no sean correctas, porque en realidad el tarot responde al contexto y a la necesidad, ¿cierto? Claro. Eh, pero de alguna manera yo creo que el tarot en su uso podría rescatarse quizás en cómo se usaba antes de la época del nuevo pensamiento, que la época del nuevo pensamiento es cuando nace todo esto como ocultista, ¿cierto? Como adivinatorio, como que nace, como se consolida en esta era del nuevo pensamiento que es como final del siglo XIX, inicio del siglo XX. Yo creo que tiene que ver con lo anterior, el uso anterior, que está Okay. más relacionado como al uso humanista, eh, muy esotérico también, que no hay que confundir lo esotérico con lo ocultista, o son cosas distintas. El pensamiento esotérico es el que te invita a poder indagar en los aspectos internos, como decía, como eh, no sé, Aristóteles, que era como huir del vicio y practicar la virtud, ¿cierto? Como en descubrir cuáles son los aspectos esenciales del ser humano y los más elevados, porque hay una necesidad intrínseca en nosotros en querer algo mejor, ¿cierto? O en ser mejores o sentirnos mejor. Como que Claro. hay una constante y es como factor común en todos los seres humanos, que Mm, respondemos a dos energías, sí, a encontrar el bienestar o a encontrar el amor y a huir del sufrimiento, ¿cierto? claro. Entonces yo creo que hay una invitación en este punto. ¿Por qué?
a retomar esto último que te mencionaba, como a este uso más personal, eh, porque de alguna forma el estilo de vida que tenemos, la misma tecnología o toda esta revolución que estamos viviendo nos está llevando a una desconexión de nosotros mismos y del otro, ¿cierto? Pero más de nosotros mismos de una forma que aún no somos conscientes. Claro. Porque, Igual, sí, igual, discúlpame, diga. estamos con como este hedonismo, ¿cierto? Esta felicidad instantánea que nos dan las redes sociales, y estamos tan en pos a lo que ocurre en la pantalla, estamos tan como dependientes internamente, interiormente de lo que ocurre, que yo siento que es como una nueva esclavitud. Claro, Entonces el tarot invita a reconectar contigo de nuevo. claro. No, igual también como dice Jodorowsky, bueno, como él te ha dicho en entrevistas o incluso en sus Mm, libros, que igual la conciencia siempre está en un proceso de expansión continua. Entonces igual tampoco relaciona lo que tú comentas de que uno siempre busca ir más allá o que uno siempre va a buscar que es lo mejor de uno también, pues, como parte mm, de la naturaleza y como tú comentas, el tarot al final se adecua a esa necesidad, se adecua sí, también a un contexto social. O sea, totalmente. Mm, o sea también, por ejemplo, yo igual veo que mismo este tema tal vez de la masificación, o el tema tal vez como de que ahora estamos todos conectados y al mismo tiempo cada vez más desconectados de uno mismo y del otro, irónicamente también ayuda a que exista también como mayor cantidad también de tarots o que también ayuden, por ejemplo, a que se masifiquen las ideas. Entonces es mm, como un arma de doble filo al final, pues, como que podemos llegar a más personas, pero al mismo tiempo tal vez estamos llegando mucho menos a las personas realmente dentro del entorno más cercano, a las personas tal vez que más están en nuestro día a día. O sea, hay un arma de doble filo. claro. Sí, sí, o sea, la tecnología nos va a traer muchos beneficios, pero también muchas complicaciones. Sí, Bueno, tú bien lo sabes, debo de saber cómo en el contexto en el que estamos, tan revolucionario que estamos en un cambio de paradigma súper complejo po, y que no somos conscientes de ello. claro, estamos en un Entonces, punto yo creo que el inflejo. tarot, sí, el tarot definitivamente nos invita a poder compensar lo que estamos viviendo el día a día. Sí. Sí. Y por ejemplo, ¿qué le recomendarías a una persona que está recién adentrándose en el mundo del tarot? O inclusive hasta de la misma ilustraciones. Quizá hay muchos jóvenes que están tal vez como con la idea de crear su propio tarot. Bueno, y ahora que la misma herramienta de inteligencia artificial o también las mismas herramientas de que ahora se puede aprender a dibujar de a poco a través de internet, o a través de libros, o a través de cursos, como que ahora sea también con mayores facilidades, tal vez que un poquito, a diferencia tal vez de un poquito de nuestra época donde era un poco más Mm. complejo el manejo de internet, ahora está todo un poco más fácil también, pues, estamos todos mucho más conectados. ¿Qué le Claro. recomendaría a esas personas que están recién iniciando? Eh, yo creo que ¿qué recomendación? Que exploren sus propias limitaciones. O sea, yo creo que siempre va a ser ese el camino, como ser consciente de la limitación para poder atravesarla, porque ahí es donde está el verdadero aprendizaje y crecimiento. Entonces yo creo que sería eso. Independiente de la forma que tenga, yo creo que eso no es tan importante la forma. Yo creo que tiene que ver con el fondo, que tiene que ver con el cómo, el por qué y el para qué, eh, en el sentido como profundo, ¿cierto? Esto de que tengamos todo de forma tan inmediata y que tengamos como todo eh, ahí a solo un par de movimientos de nuestro pulgar, que accedamos a todo, yo creo que eso de alguna forma nos mantiene como un poquito como sesgados, ¿cierto? Eh, y creo que explorar las limitaciones a través del tarot, ya sea en un proyecto creativo, ¿cierto? En la reflexión. Yo he visto ahora muchos proyectos muy lindos, ¿cierto? Con el tarot y lo encuentro maravilloso, magnífico. Yo creo que
eh, explorar la creatividad es explorar la limitación y atravesarla, ¿cierto? Yo creo que eso es el principal consejo. No se dejen llevar por, no sé, por lo que, no sé, veo cómo se tiene que hacer, o veo que los demás están haciendo como tarot de esta forma, y yo también voy a replicar lo mismo, o buscar el camino fácil, ¿cierto? Sino que indaguen, exploren como qué es lo que más te cuesta y qué es lo que te invita a eso, porque creo que ahí es donde está el verdadero crecimiento. Claro. El poder encontrar uno mismo esa fortaleza y ese autoconocimiento también, pues el querer hacer las cosas no por de repente un resultado, sino el querer hacer las cosas por lo maravilloso de hacer esa misma acción. Pues. Sí, por ejemplo, ¿qué es lo que me enseñó a hacer este mismo tarot? Como para mí nunca fue un objetivo crear un mazo. O sea, nunca tuve en mente como ya voy a hacer un mazo, lo voy a vender. Y no, como que viví el proceso completo y ya cuando terminé de dibujar las 78 cartas, dije, oh, wow, esto se transforma en otra cosa, como que Claro, nace una nueva etapa que fue hermosa también. Pero creo que también eso, dejarse también llevar por el momento, por lo que te invita a la vida. O sea, la vida es realmente sabia. sí, Y las cosas que aparecen frente a nosotros como limitaciones, complicaciones, obstáculos, no están ahí porque sí o solo para querer jodernos la vida, sino que son realmente puertas a explorar partes de nosotros que están ahí un poquito ocultas y que podemos descubrirlo porque eso implica un crecimiento, implica un eslabón más perdón, o un peldaño más a esa necesidad intrínseca del ser humano de acercarse como a algo mayor. comprendo. Igual, Mm, o sea, yo encuentro que está demasiado acertado lo que comenta. Igual, por ejemplo, mm, no sé, yo siento muchas veces de que las personas de repente no quieren indagar más allá, ¿cachai? Como que buscan de repente caminos fáciles, como tú comentas, como que no, no se da el tiempo, eso mm, considero, no se da el tiempo. De repente de hacer algo nuevo, hacer algo innovador, o, o de equivocarse, o que no salga bien a la primera ni a la segunda, como mm, tema de también no rendirse y ser original. Yo creo que esa es la parte importante. Porque de repente mm, uno ve en las redes sociales y yo veo de repente muchos tarotistas como que siguen ese mismo tipo de lectura o como que no varían en su forma también de actuar o de llegar a las personas. Por eso mm, como que hay que tratar de buscar como cosas únicas y especiales, no tanto para agradar a las personas, sino también para uno mismo sentir que uno está innovando y que uno está haciendo algo nuevo y diferente. Como que le mm. da otro valor a las cosas que uno hace. Le da un Claro, significado. claro. Yo creo que la búsqueda, como tocaste algo súper importante, que, que hemos perdido como sociedad, que es la búsqueda de la belleza. Sí, Creo que eso, o sea, y que lo veo reflejado, no sé, por ejemplo, yo observo eh, construcciones antiguas, ¿verdad? Construcciones de hace 100 años atrás, o el desarrollo de los artistas de hasta hace 100 años atrás. Y uno dice, wow, pero ¿dónde estaba el corazón y la mente de estas personas que hacían estas cosas tan bellas, ¿cierto? sí, Como que lo inmediato, o no sé, a veces veo personas que conectan mucho con esto antiguo, ¿cierto? Veía, no sé, el otro día veía un chico que se vestía con ropa antigua, ¿ya? no sé, como de hace un siglo atrás, y cada detalle de cada cosa que utilizaba en sus prendas, ¿cierto? Como todo tan minucioso, tan perfecto, como tan lindo, y que hoy día estamos comprándonos prendas como ese fast fashion, que es como la moda rápida, Claro, y todo lo inmediato, te compré ropa, te compré zapatillas, te dura la temporada, ¿cierto? Entonces no estamos acostumbrados a eso, a la cultura basura, a lo que se desecha rápido, ¿cierto? claro. Y yo creo que eso de alguna forma ha sido contrario a la búsqueda de la belleza. La búsqueda de belleza se tiene que perpetuar en el tiempo. O sea, yo hago algo, tiene que ser pensado en algo que Que trascienda. pueda
aportar algo a mí, aportar lo que, no sé, a lo que venga después, ¿cierto? claro. Como que tenga una posteridad. Yo creo que eso es una gran invitación hacia todos en nuestra sociedad, que es volver a reconectar con la belleza. Creo que se ve reflejado tanto en el desarrollo actual de la música. No quiero ser un crítico ni sonar como un viejo gruñón, pero creo que es muy evidente. Es muy evidente que no hay belleza en eso. Eh, no es como escuchar una pieza, no sé. A mí me gusta todo tipo de música, pero conecto mucho con la música sinfónica y de verdad hay música que te eleva el espíritu. Hay pintura que te eleva el espíritu. Hay arquitectura que te eleva el espíritu. Y así como cada una de las cosas que hacemos, se puede convertir en arte. El propósito, Mm. bueno, cuando las personas le colocan el corazón a lo que hacen, siempre perdura porque está hecho con otro tipo de amor o de cariño al final en el proceso que hay. Y Claro. claro, es algo que actualmente no se está viendo para nada. Mm. Un Sí. poquito ya como a modo ya de cierre, me gustaría preguntarte la pregunta Mm. más importante. ¿Qué significa hoy en día el tarot para ti? Yo creo que el tarot es como mi maestro. Yo como que logro personificarlo como una conciencia eh, al que puedo hacerle preguntas como trascendentales y, y me da respuestas en acertijos y que tengo que esmerarme por descubrirlas. O buen Como maestro. que es mi maestro o maestra. Eh, sí, eso es lo que significa hoy en día para mí el tarot. Mm. Algo, bueno, igual cada tarotista como que igual tiene su forma de ver el tarot, pero siempre Mm. escucho bien frecuentemente el maestro o amigo. Siempre son esas dos frases. Nunca he Mm. escuchado otra diferente. Sí. Entonces, bueno, igual ahí es algo bueno, el tarot siempre indica mucho, lo yo lo consideraba así como también el aspecto también de humildad. Como que uno siempre, Mm. como que cuando uno saca una lectura de tarot, uno Mm. siempre dice, no sé qué es, pero vamos a leerlo, ¿cachai? Como que uno de Mm. repente, por el contexto de la pregunta, por la Mm. naturaleza de esta y cómo están distribuidas las Claro, cartas, porque uno siempre va aprendiendo también en cómo interconectar los puntos. claro. Y así es como también la vida misma también es una maestra. Entonces, siento que hay una relación muy directa entre el tarot mismo y la vida, nuestro diario vivir. Totalmente, totalmente. O sea, yo lo que veo en el tarot es mi propia vida. O sea, veo todos esos aspectos, cómo se mueven, cómo se integran, cómo se rechazan, y cómo esta máquina se mueve, ¿cierto? Esos engranajes, sí, totalmente de acuerdo. Sí, para mí es un espejo de la vida. Claro. Y Sí. la última pregunta, señor. ¿Dónde las personas pueden encontrar su trabajo y dónde, por ejemplo, también lo pueden ubicar? Comparta un poco ahí sus contactos para que la gente lo vaya a buscar en las redes sociales, para Ya. que llegue a mucha gente. Ok, yo tengo un Instagram, no tengo TikTok, solo Instagram, eh, que se llama tarot-tradicional, Va a en aparecer ahí abajito en el muestro, video. donde ahí muestro un poco de algunas reseñas o de estudio del simbolismo, ¿cierto? Donde hago algunas conexiones con el arte o con la historia del ser humano, algunas reflexiones, y también en mi página web que es tarottradicional.cl. Mira, Sí, que ahí donde pueden adquirir, bueno, por Instagram también, pero pueden adquirir mi mazo, eh, tiene envío a todo Chile. Y sí, pues esos son mis dos canales, solo Instagram y mi página web. Ahí ya se vienen cositas nuevas, estoy eh, en proyectos nuevos que tienen que ver con el tarot. O sea, yo sigo con mi mazo, eh, lo voy a seguir trabajando, difundiendo siempre.
y también conectándome con nuevos proyectos que me tienen muy entusiasmado, que no quiero contar todavía porque Son secretos ahí. estoy ahí puleando secretos. Estoy en ese contexto de la papisa, donde está todo acumulándose con ese nuevo proyecto. Pero sí, ahí después van a haber novedades. Buenísimo. Bueno, igual Mm. también van a poder encontrar acá a Ignacio Ponce, o lo dentro de la plataforma de Tu Portal del Alma, ahí, para que también puedan acceder a él y también puedan verlo también los productos que él tiene, un poquito también de su trayectoria, porque también la página también muestra un poco la trayectoria del tarotista, el creador acá de contenido, creador también de tarot acá. Eh, bueno, ahí se puede acceder a distintos tipos de información de la persona y un contacto directo, también a todas las redes sociales. Así que voy a dejar también el link pasado acá abajo. Así que eso, Ignacio, José Ignacio, muchas gracias. Oye, Fernando, muchas gracias por la invitación. Muchas gracias por considerarme. Muchas gracias también por tener uno de mis mazos. Eso es un tremendo honor para mí. Lo voy a mostrar. Y, Lo voy a mostrar un ah, poquito. Está. Esa para la lectura. Y la mano. listo. Y nada, pues encantado. Ahí, muchas gracias por todo Es justo y nos se lo estaremos resumo. encontrando en otro espacio. Sí, Ahí están las la idea es cartitas, sí. repetirlo si la gente. Bueno, si va bien con este mismo tema de podcast, la gente también puede apreciar el trabajo también de los tarotistas. Que es un trabajo muy poco de repente visto. Así que eso Ya, sería. Fernando, Oiga, muchas muchas gracias. gracias. Muy Un amable por su tiempo. gusto. Un gusto.